A continuación nos va a hablar Nicoleta Gabriela Lazar sobre Tu Fu, el poeta comprometido. Nicoleta Gabriela es alumna del último curso de Minor de chino. Ha traducido al español la antología Estatua de una estrella del poeta Martín Dumitrescu y además ha publicado creaciones literarias propias y además tiene otras en curso. Yo me imagino que ya cada vez más con la huella enriquecedora de la poesía china. Bien, a continuación tiene usted la palabra. Muchas gracias, Consuelo, por la presentación y también te quiero agradecer por contar conmigo para asistir aquí. Voy a ir presentando. Para asistir en este seminario y también agradecer al profesor David que lo ha organizado todo muy bien. Y también a los participantes y a los presentes. Estoy intentando compartir. A ver, que no me aparece la presentación. Tranquila. Vale, si me permitís, sí, está abierta, solo que no me aparece la presentación. Pero si me permitís, salgo un momentito y vuelvo inmediatamente, ¿vale? Muy bien, gracias. Bueno, y mientras tanto, los demás, pues podéis ir pensando en alguna pregunta, sugerencia o comentario que haremos al final de esta segunda parte del seminario de hoy. Ya vemos otra vez aquí a Nicoleta. A ver, no se oye, tienes el micrófono apagado. Que digo que no me aparece la presentación. Te tienes que abrir el PPT en tu ordenador y compartir esa ventana. Sí, está abierto ya. Encima lo he practicado con David Bueno, para que no tengamos estos problemas y al final sí. No pasa nada. A veces esto es inevitable, así que tranquila. ¿Puedes? No me aparece la presentación y encima el botón de presentar ahora está bloqueado. Bueno, pues a ver, mientras lo arreglo. Nicoleta, como tengo yo tu presentación, la comparto yo. Ah, muy bien. Y mientras puedes ir hablando. Vale, muchas gracias, David. David lo resuelve todo. Siempre, siempre. Todos acudimos a él. Aquí le tenemos. Vale, entonces ¿me veis? ¿Se me escucha bien?
Muy bien, sí. Sí, Y la cuando quieras que pase la presentación página, dímelo, ¿vale? de acuerdo. Venga. Vale, pues como se ha hablado del IPAI, no se puede omitir como poeta igualmente importante a Tu Fu, que en este caso he querido resaltar su lado comprometido con la sociedad de su época y sobre todo, como muy bien has dicho al principio, Consuelo, con las clases humildes, ¿no? Vale, ya puedes pasar, David. Pues primero vamos a ver algunos aspectos de su vida que generalmente tuvo una vida muy difícil. Después vamos a ver algunas características de la poesía de la dinastía Tang, algunas pinceladas muy importantes. Después vamos a ver características de la poesía del poeta Tu Fu y también está este debate que hay entre las dos imágenes, entre los dos personajes, la de Li Pai y Tu Fu. Y por último, algunos poemas de Tu Fu en el que destaca este lado comprometido con la sociedad de su época. David. Vale, pues el poeta Tu Fu nace en la provincia de Henan, en el nordeste de China, y está educado según los principios del confucianismo que seguirá durante toda su vida. Fue un poeta precoz. A los 7 años de edad ya empieza a escribir sus primeros poemas y encima de mucha calidad según la crítica china. A los 20 años de edad empieza sus viajes de bohemio, al igual que todos los poetas y literatos de la época, y en principio para formarse y para aprender del gran libro de la vida que es el mundo, ¿no? Justamente en uno de estos viajes conoce a Li Pai, con el que entabla una profunda amistad que durará durante toda la vida. En cuanto a su aspiración política, pues Tu Fu concebía un país gobernado por un soberano sabio y sensato que gobernase bien el país y siempre, siempre al favor del pueblo. Se presenta a 2 exámenes imperiales, pero fracasa debido a la corrupción que había y a los fraudes del primer ministro Li Linfu. De modo que Tu Fu pasa en la capital casi 10 años sin poder conseguir ningún empleo y en una situación económica muy difícil. Y a partir de este suceso, pues siguen ya los años difíciles de su vida. Diría yo, los años más difíciles. Pues en primer lugar tiene que estar lejos de su familia en la provincia de Chang'an y igualmente en condiciones económicas muy precarias, lo que le acercó mucho a la gente del pueblo y a la situación que vivía y a las injusticias que éste padecía. Más tarde consigue el puesto de custodiar las armas en la provincia de Fujian, donde sí puede estar al lado de su familia, pero al llegar a su casa, pues se encuentra que su hijo menor, un bebé de menos de 1 año,
pues había muerto de hambre y de frío. Y por si fuera poco, ese mismo año también está la rebelión de Alushan y Tu Fu se ve obligado a trasladarse hacia el norte junto con su familia. Pero de camino está detenido por los rebeldes y encarcelado. 2 años más tarde se escapa y se une al emperador Xiaozong, quien le nombra censor imperial, que fue de hecho el cargo más alto que Tu Fu tuvo en vida. Después de 2 años renuncia a este cargo ya que había una horrible hambruna en aquella zona y tiene que trasladarse junto con su familia de nuevo, en este caso a la provincia de Sichuan. Ahí cuenta con la ayuda sobre todo económica de su amigo Yan Wu, que le favorece sobre todo esto a nivel económico y le proporciona con ello un pequeño periodo de paz y tranquilidad. Pero en el año 765 su amigo muere y este se tiene que trasladar a su tierra natal. Pero nunca llega porque muere en el camino estando en un barco debido principalmente a las múltiples enfermedades que padecía. Podemos pasar. Pues como veis, Tu Fu tuvo una vida muy difícil, pero nunca dejó de lado el arte de la poesía. Y esto se debe en gran parte a la época que le tocó vivir. Tu Fu fue un poeta de la dinastía Tang que, como bien dijo Consuelo al principio, es la edad de oro de la poesía china. Para que os hagáis un poco una idea sobre la importancia de este género, en esta época, pues la primera recopilación completa, que digamos, recoge 48.900 poemas escritos por 2.200 poetas, pero lo que se cuenta es que solo es una décima parte de todo lo que se había escrito en esta época. Y también este género fue muy apreciado, sobre todo gracias a la emperatriz Wu Zetian, que ha incluido este género en los exámenes imperiales para poder trabajar para la corte. Por tanto, si uno quería aprobar estos exámenes, tenía que conocer muy bien lo que se había escrito antes y también ser capaz de escribir muy buenos poemas. Podemos pasar. En cuanto a la poesía de Tu Fu, voy a citar a nuestro homenajeado Chen Kuo-tsien. Esta conmueve con tragedias y entristece el corazón, es profunda y melancólica e invita a la reflexión y a la solidaridad. La poesía de Tu Fu es un fiel reflejo de la realidad de su época, tanto que ha sido cualificada como historia poética. Tu Fu es el principal representante del realismo social. Y en cuanto a su temática, pues tiene a la temática de su poesía, pues tiene una temática muy variada en la que destaca la vida en el campo, la naturaleza, la amistad, la nostalgia, el amor, pero sobre todo la protesta contra las injusticias sociales, la corrupción, los ricos y los pobres y sobre todo la diferencia abismal que había entre estos dos grupos, ¿no? Y el sufrimiento del pueblo a causa de las guerras. En cuanto a su estilo,
pues destacan múltiples paralelismos y el uso de la antítesis. También la belleza de las estructuras, los esquemas métricos muy variados y el uso magistral de todos los recursos técnicos de la lengua. En cuanto a la influencia de su poesía, pues Tu Fu ha formado otros poetas que llegaron a ser muy famosos en la época y posteriormente ha sido también muy imitado, ¿no? El estilo que tenía. Y hoy en día, pues los niños empiezan en la escuela a aprender de memoria estos poemas de Tu Fu. Vale, podemos pasar. Y con esta diapositiva he querido destacar el debate que hay entre las dos figuras, principalmente de quién tiene que ocupar el primer puesto como representante de la poesía de esta época, de la dinastía Tang. Pero la crítica ha llegado al consenso de que no se puede poner a uno frente al otro, es decir, que los dos, si se estudia, vale, a ver cómo me explico, si para conocer bien la poesía de la dinastía Tang, pues si se lee la poesía de Tu Fu, se tiene que leer también la poesía de Li Pai. No se puede entender la poesía de la dinastía Tang si no se lee la poesía de uno de ellos. Sobre todo porque Tu Fu, que ha sido denominado como el poeta santo, como hemos visto, es el representante máximo del realismo social, y por otra parte Li Pai, denominado como el poeta inmortal, pues es el principal representante de la corriente romántica, ¿no? De la poesía. Vale. La siguiente. Y a continuación vamos a ver algunos poemas en los que destaca este compromiso social que Tu Fu tenía con el pueblo y la época que le ha tocado vivir. Meditación poética. Tras las puertas púrpura de los ricos se pudren las obras de exquisitos manjares, mientras a ambos lados del camino yacen los muertos de hambre y frío. Como veis, sobre todo este poema destaca sobre todo la diferencia abismal que hay entre los ricos y los pobres, y este último verso he pensado yo que también puede vincular con la muerte de su hijo pequeño, que ha muerto justo de esto, a causa del hambre y del frío. El siguiente poema se titula Perlas. Perdón. Entonces vino un hombre de los mares del sur trayendo perlas, perlas con caracteres escondidos en sus profundidades, y a medida que me sumergía en ellas, lágrimas de sangre parecía que abrazaba, lágrimas por la pena que las había penetrado, como lágrimas de nuestros campesinos cargados de impuestos hasta morir, sin que nadie por ellos sienta piedad. Aquí destaca sobre todo la preocupación, ¿no? Por las clases humildes, ¿no? Y la carga económica, ¿no? Que había sobre ellos. Podemos pasar. El siguiente se titula La ciudad de Emperador Blanco. Sobre la ciudad se ciernen nubes negras, cae a cántaros una fuerte lluvia, un torrente de agua corre con gran furia, tronando entre las montañas ribereñas. Los verdes bosques quedan a obscuras. Los caballos de guerra sufren más que las bestias de carga. De 1000 familias que había, solo 100 quedan. En la desolada llanura se oyen gemir a las viudas, y de los pueblos cercanos llegan desgarradores llantos. Aquí destaca sobre todo la horrible imagen de la guerra, y los primeros dos versos como que hacen una alusión de que la guerra, de que hay más guerra que trabajo en el campo, y eso es poco alimento para el pueblo, ¿no?
Y el tercer verso destaca sobre todo la primera consecuencia de la guerra, que es la muerte. Y los últimos 4 versos, pues esa imagen de guerra que no cesa, ¿no? Está la guerra en todas partes. Y por último, vamos a ver el que es considerado su poema más famoso y en el que más destaca esta faceta suya de compromiso con las clases humildes. Con motivo de mi choza destruida por el viento otoñal. Septiembre, pleno otoño. Un vendaval rugiente sacudiendo mi choza se lleva 3 capas del techo y esparce sus pajas por la ribera opuesta. Algunas colgadas de los árboles y otras sobrenadan en las charcas. Unos chicos de la aldea sur, valiéndose de mi senectud, las recogen y huyen presurosos al bosque de bambúes. Así me roban los muy ladrones. Con los labios abrasados y la boca tan seca, no puedo ni lanzar un grito. Apoyado en mi bastón, vuelvo a casa suspirando. De pronto el viento cesa, las nubes se tornan como tinta y el silencio se encapota en silencio. Mi manta usada durante años está fría y dura como el hierro. Durmiendo mal, mi pequeño hijo acaba por romperla. Delante del lecho gotea el tejado sin dejar sitio seco. La lluvia no se interrumpe con los hilos de cáñamo. Desde el inicio de la guerra no he podido dormir tranquilo. Esta noche todo mojado sufro un insomnio tormentoso. Ojalá se levantaran miles de mansiones que den albergue y alegría a todos los pobres del mundo, librándoles de vientos y lluvias. Si viera alzarse estos edificios ante mí, aunque se derrumbara mi choza y me congelara, moriría contento y feliz. Aquí, como vemos, se destaca en primer lugar el otoño con esa imagen de lo decadente, en alusión a la época que le tocó vivir a Tu Fu. Y también se destaca esa pobreza que había y que el poeta relata en primera persona. Luego también destaca la idea de la guerra y el sufrimiento que esta ocasiona y las angustias. Y por último, como vemos que es la estrofa la que más destaca su faceta comprometida, es ese ideal de un mundo en el que todo tiene su nido y además lleno de alegría, ¿no? Y que esté resguardado y feliz, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pues he usado estos libros de las traducciones de Chen Guozhen y de aquí he sacado, claro, solo estos poemas en los que destaca el tema social, ¿no? Este compromiso social de Tu Fu, pero si queréis conocer mejor la poesía de Tu Fu, pues podéis seguir leyendo estos libros y todos los que ha mencionado Consuelo al principio, que son de nuestro traductor Chen Guozhen. Muchas gracias por vuestra atención y Muy bien. Muchas gracias a ti, Nicoleta. Ha sido una exposición muy, muy interesante sobre Tu Fu, el poeta comprometido que da voz a los humildes. Y también resulta muy entrañable la amistad que mantuvo a lo largo de toda su vida, como muy bien usted ha señalado, con Li Pai, al que José Luis Borges llamó el dios de los versos.